Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Tengo un librito en mis manos que se titula La Divina Misericordia, Mensaje y Devoción. Y en este librito se nos habla de las 3 S de la misericordia. La primera S, solicite misericordia. La segunda, sea misericordioso. Y la tercera, sin cesar confíe completamente en la misericordia. En las revelaciones privadas a Santa María Faustina, Jesucristo le dijo que esta sería la última tabla de salvación para la humanidad, la divina misericordia. ¿Y quién es la divina misericordia? ¿Dónde encontramos la divina misericordia? ¿Quién inventó la divina misericordia? Estas preguntas parecen totalmente absurdas, tontas, pero habrá quien no acepte o le cueste aceptar la doctrina de la Iglesia Católica que se las haga. ¿De dónde salió la divina misericordia? ¿Quién inventó eso? La única respuesta en el corazón de Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito para que diera la vida en rescate de la nuestra, para que viniera a salvar a los pecadores. Esa es la divina misericordia. ¿Quién la inventó? Nadie. Dios mismo es la divina misericordia. ¿Dónde la encontramos? En su palabra. Desde la primera letra del libro del Génesis hasta la última letra del libro del Apocalipsis. Ahí encontramos a la divina misericordia. La última tabla de salvación para los hombres. Y la divina misericordia consiste, según el padre Estanislao Serafín Michalenko y Vigny Flynn, que son los autores de este librito, la divina misericordia consiste en estas 3 S. Solicitar misericordia. Por medio de la pasión y muerte de Jesús, un mar infinito de misericordia se hizo disponible para todos nosotros. Pero Dios, que nos creó libres, no nos forzará a que aceptemos lo que nos ofrece, ni siquiera su misericordia. Dios, siendo la libertad misma, nos ha hecho a imagen y semejanza suya.
Por lo tanto, somos soberanamente libres. Y Dios respeta, se respeta a sí mismo y respeta la creación. Y con muchísimo más razón nos respeta a nosotros, que somos el centro de la creación. Dios simplemente espera. Está a la puerta llamando, pero Él espera a que nosotros le abramos. Espera nuestro arrepentimiento del pecado. Espera que le solicitemos su misericordia. En Mateo 7, 7 y 8, el Señor nos dice: pidan y se les dará, porque todo el que pide recibe. Y a veces este versículo lo dejamos solo para pedir cosas materiales, cosas para este mundo, la misma salud que es para este mundo. Y es cierto que vale para pedir todo eso que necesitamos en este mundo. Pero lo que el Señor quiere que le pidamos, como Él también lo especifica en el Evangelio, es el Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere que le pidamos. Pidan y se les dará. El Espíritu Santo es lo que tenemos que pedir. El Espíritu de un Dios infinitamente misericordioso. El Señor nunca nos dará atreviéndose a violentar nuestra libertad. Nunca. El Señor siempre respetará. Debemos comprender estas dos cosas. Uno, que lo más importante que debemos pedir es el Espíritu Santo. O si usted lo quiere llamar, pedir la divina misericordia, pedir la divina voluntad, pedir la conversión, el arrepentimiento de los pecados, pedir una buena y santa muerte. Eso es lo principal que debemos pedir. Personalmente, yo hace mucho tiempo que solo pido eso todos los días. Yo nunca volví a pedir ni salud, nada. Ayer mismo hacía el rosario del Sagrado Corazón de Jesús, y donde se me daba la oportunidad de pedir, yo solamente decía: un arrepentimiento sincero de todos mis pecados, y que le des a mis seres queridos ese arrepentimiento de todos sus pecados y una santa muerte. Es lo único que yo pido. Lo demás se queda aquí. Aunque también, vuelvo a repetir, tenemos derecho a pedir.
Y en el Evangelio encontramos ejemplos donde se pide sanación, donde se pide todo lo que se pueda necesitar en esta tierra. No he dicho que no se deba hacer, pero lo más importante que debemos pedir todos los días es la gracia divina, la gracia santificante, el arrepentimiento de los pecados, la infinita misericordia de Dios en nuestros corazones. Que Dios venga en su divina voluntad a fundirse en nuestra voluntad humana. Que el Señor acepte la reparación que debemos hacer de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Solicitar misericordia. Lo principal que debemos hacer todos los días. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él como el publicano, reconociendo nuestro pecado, nuestra debilidad. Somos lo que somos delante de Dios. No debemos engañarnos a nosotros mismos. San Agustín dice que nunca fue tan pecador que cuando no sintió su pecado. El mayor pecado es no creerse pecador. El mayor pecado es no reconocer su propio pecado. Y ahora la gente ni siquiera sabe qué es pecado y qué no es pecado. El pecado no es el problema. San Juan nos dice en la palabra en su primera carta, hijitos, no pequéis, porque nosotros debemos aborrecer el pecado. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, y lo dice porque somos humanos, porque somos débiles, porque somos pecadores. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, entonces agrega, recuerden que tenemos un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador. El pecado no es el problema. El pecado fue resuelto en la cruz. El problema es no arrepentirnos del pecado. El problema es ni siquiera reconocerlo. Ese es el verdadero pecado. El Señor quiere que nos acerquemos a Él como el publicano, que hincado delante del altar, con la cabeza baja, mirando al suelo, repetía constantemente, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Reconocernos pecadores, reconocer nuestra
humanidad de pecado, nuestra voluntad inclinada al pecado, reconocerlo y aborrecer eso, clamando a Dios, solicitando a Dios su misericordia. Nunca nos justifiquemos, nunca justifiquemos el pecado. Yo como sacerdote lo digo, y lo digo por experiencia propia, yo mismo. Y vean que me estoy confesando delante de ustedes. Voy al sacramento de la confesión y la primera tentación en el sacramento, estando frente al sacerdote, al ministro de Jesucristo, y dentro del sacramento, la primera tentación que siento es buscar cómo justificar el pecado que he cometido. Y esto lo hace el 99 punto no sé qué de todas las personas. Llegan y confiesan al marido. Los maridos llegan y confiesan a las esposas. Llegan y confiesan a la vecina. Llegan y confiesan a la suegra. Llegan y en lugar de decir concretamente el pecado, comienzan a hablar de otras cosas, comienzan a justificar, a buscar la manera de cómo hacer para decir el pecado, pero apareciendo como, más bien como víctimas. Es que yo hice esto porque la tentación que el diablo nos pone dentro del mismo sacramento. Y así no podemos acercarnos a Dios. No hay cosa más abominable que justificar el pecado. Y lo hacemos dentro del mismo sacramento. Peor todavía. Humildad para aceptar nuestra verdad. Y la verdad es eso que yo soy. Eso que soy delante de Dios. La aceptación de esa verdad es lo que me hace humilde. Y yo debo presentarme ante Dios y ante la iglesia cuando busco el sacramento de la confesión con humildad. Simplemente reconocer lo que soy, mi pecado. Y cuando voy al sacramento de la penitencia, vieran que a veces bueno, no sé ahora porque yo vivo en un monasterio, pero cuando era párroco, me acuerdo aquellas largas filas que se hacían para confesarse, sobre todo en Cuaresma. Y yo decía, si las personas vinieran a decir solamente su pecado y bien dicho, no se duraría ni media hora en desalojar a las personas bien confesaditas. No se duraría tanto tiempo. Lo que atrasa en esas filas interminables
Cuando vamos a confesarnos, es la justificación. El montón de cuentos y de enredos y de cosas que decimos, que inventamos, que tratamos de poner para adornar el pecado, para justificarlo. Solicitemos misericordia. Solicitemos la divina misericordia. Es la petición más importante de toda nuestra vida. Pedir, clamar misericordia y para el mundo entero. Pero hagámoslo desde un corazón humilde y sincero. Si Dios quiere, mañana seguimos con la otra S de la misericordia. Ser misericordiosos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Los amo con toda mi alma. Sigamos adelante en esta Santa Cuaresma, acercándonos cada día más al Señor, en su divina voluntad. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Un abrazo grande, grande para todos.